Gloria al nombre de Jesús. Amada iglesia, muy pero muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos grande y poderosamente. Hoy estamos una vez más en la presencia de Dios, en su casa de oración, para escuchar su palabra, para escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Y no palabra de hombre. Amén. Así que vamos a orar para que sea Dios mismo hablándonos a través de las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan en vivo y en directo en las diferentes naciones. Aquí en Colombia, en Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela también. Hay hermanos que nos reportan sintonía en Venezuela, en España, Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Ya dije Estados Unidos? Sí. Entonces en Israel. ¿Ok? Vamos a la bendita palabra de Dios. Y vamos a, como dice el dermatólogo, vamos al grano, a la palabra. Amén. O como dice la gallina, vamos al grano. Bendito es el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu inmenso e infinito amor, Señor. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz, por esa salvación que nos has dado, Señor. Gracias por tu eterno poder, por tu misericordia, por tu verdad, la cual tú has permitido que sea revelada en nuestros corazones a través de las Escrituras, Señor. Queremos cada día tener hambre y sed de Dios. Queremos cada día conocerte a través de las Escrituras, Señor. Para ello te pedimos que nos unjas con sabiduría, danos entendimiento y conocimiento para comprender las Escrituras. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que unjas mi garganta, mi lengua, mi voz. Unge mi vida de la coronilla de la cabeza hasta el dedo gordo del pie, Señor, hasta la punta del dedo gordo del pie, para que la excelencia del poder y la palabra predicada sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Predicaré tu palabra para tu gloria y para tu honra, y lo haré en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. Dale un aplauso al Señor, una palma de alabanza. Palmas de alabanza al que vive. Gloria a Dios. Mis hermanos, el tema que hemos traído para esta mañana es el bautismo para niños. La pregunta ¿es bíblico o no es bíblico? Entonces vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios acerca del bautismo, y de hecho, al final de la enseñanza vamos a presentar a un nuevo miembro de la iglesia. Amén. A una miembro nueva de la iglesia, a mí, a Gisela Zamudio. ¿Ok? ¿Qué entendemos por palabra bautismo, por la palabra bautismo? La palabra bautismo, mis hermanos, proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Significa sumergir constantemente y completamente, más bien, algo o a alguien debajo del agua, hasta quedar completamente cubierto. Esa es la palabra bautismo. En la tradición judía, el bautismo jugaba un papel muy importante y es por tanto sinónimo de purificación en el antiguo pacto. ¿Ok? El bautismo en agua es un mandato dado a la iglesia, a los creyentes, no a los niños. Es un mandato dado a los creyentes por el mismo Señor Jesucristo, y debe hacerse tal cual como la Biblia lo indica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay que entender que el bautismo tiene que ser por inmersión, no por aspersión. Inmersión es sumergir completamente a la persona bajo el agua. Aspersión es echarle agüita con un jarrito o salpicarle agüita. Eso no lo manda la Biblia. Es por inmersión. ¿Ok? Y debe hacerse, por tanto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Quiénes deben de bautizarse? Los creyentes. Todos aquellos que han nacido de nuevo y por tanto han determinado creer en Jesucristo como Señor y Salvador. A un niño no podemos predicarle, aunque un niño nace bajo la mancha original del pecado que cometieron nuestros ancestros, nuestros padres Adán y Eva, pero un niño es inocente, es libre de culpa. Si un niño se muere siendo infante, siendo niño, ¿qué dijo Jesús? De los niños es el reino de los cielos. ¿Ok? Así que el bautismo para infantes es un dogma católico, no es una enseñanza bíblica establecida por la palabra de Dios. Porque de hecho la misma palabra de Dios manda en Hechos capítulo 8,
que en aquel tiempo se bautizaban hombres y mujeres. Nunca la palabra dice que se bautizaban niños. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quién era Felipe? Felipe era un evangelista. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Predícale a un bebé, ¿te va a entender? ¿Va a tener la voluntad de decir, hoy acepto a Cristo y me arrepiento del pecado original de Adán y Eva? No, no lo va a hacer, porque el bautismo es para creyentes, no para niños, ¿ok? Hay otra clase de bautismo, que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que es el bautismo ya para el creyente también, pero que desea la llenura, anhela ser lleno y revestido de poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder hacer la obra evangelizadora que Cristo encomendó como gran comisión para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y también para poder resistir contra todo ataque del enemigo, y en medio del ataque poder seguir alabando a Dios, ¿ok? El bautismo, mis hermanos, es un acto en el cual, como dijimos, el cristiano tiene que ser sumergido en agua para simbolizar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Para simbolizar asimismo el fin de un modo de vida y el comienzo de una nueva vida. La Biblia menciona primero el bautismo en relación con Juan el Bautista, como todos bien sabemos. Esto fue bajo el antiguo pacto, cuando el bautismo se realizaba para recibir perdón de pecados. Cuando Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno ni siquiera de desatar, ni de llevar, este es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? En agua bautiza el hombre, un pastor, un diácono, un líder, una persona capacitada para hacerlo. Pero el bautismo en fuego solamente lo realiza Jesucristo. Él es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Con el establecimiento, mis hermanos, del nuevo pacto, eso está en Mateo capítulo 3, 11, para que lo apunten. Con el establecimiento del nuevo pacto, por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ahora el bautismo, más que para el perdón de pecados, es un acto o un paso de obediencia, no deja de ser una obra. Y la salvación dice que es por la fe en Jesucristo, es por gracia, no es por las obras. Lo debemos de hacer por total obediencia a la palabra, por mandato, porque es un mandato dado por Jesucristo en Mateo capítulo 28. Miren lo que dice acá, Mateo capítulo 28. Voy un poco rápido para avanzar en el tema. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿A quién está comisionando Jesús? A los discípulos, a los creyentes, a los que creyeren aún a través de ellos. Como dice en Juan capítulo 17, no oro por ellos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Digan todos conmigo, todas las naciones. Ok, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quienes deben de bautizarse en el nombre de Jesús son los judíos, no nosotros los gentiles, porque nosotros los gentiles somos los goyim o los goy, que somos parte del pueblo gentil, lo que incluye todas las naciones, excepto el pueblo de Israel. Ellos sí tienen que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, porque un judío sabe bien quién es el Padre, un judío bien sabe quién es el Espíritu de Jehová, pero el judío no sabe quién es Jesús, no lo aceptó ni le recibió. Por tanto, el judío tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 2 dice la escritura, verso 36, cuando Pedro estaba dando el discurso acerca de quién era Jesús y cómo el pueblo judío por ignorancia lo llevó a morir en esa muerte tan cruel juntamente con el imperio romano, en el versículo 36 de Hechos capítulo 2, Pedro dice a la casa de Israel, a los judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y los judíos, al oír estas palabras y todo el discurso que durante todo el capítulo 2 dio Pedro, él los
ellos al oír estas palabras dice que se compungieron, se entristecieron de corazón. Y dijeron al apóstol Pedro y a los que con él estaban, entonces varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Dile a un bebé que se arrepienta. ¿Lo va a hacer? No. Porque para arrepentirse tiene que haber escuchado el Evangelio y tiene que haber creído en Jesucristo. Los judíos saben quién es el Padre, saben y conocen quién es el Espíritu Santo, pero no conocieron al Hijo, por tanto lo rechazaron. Lo clavaron en la cruz. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, tú y yo, los gentiles, los goy, o los goyín, a los que creen en su nombre, recibirle y luego creer. Pero ¿qué enseña la religión tradicional? Creer, pero nunca la reciben. Por eso sus vidas no son transformadas. Sus vidas no cambian, porque nunca han recibido al Hijo de Dios. El pueblo judío, ¿por qué no ha cambiado y por qué siguen lo mismo? Aunque es el pueblo por promesa de Dios. Porque no han recibido a Jesús. Ellos son el pueblo de Dios por pacto, por promesa, por heredad. Pero nosotros somos hijos de Dios por redención, por salvación, por adopción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el judío tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, porque ellos no han recibido a Jesús. A los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a los gentiles, a todas las naciones, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. El apóstol Pedro compara el bautismo con el diluvio universal. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 21 nos habla al respecto. Él compara el diluvio con el hecho de bautizarse. De hecho, el primer bautizo universal fue el diluvio, donde toda la humanidad cuyo pensamiento continuo era inclinado hacia el mal pereció anegada en agua. ¿Ok? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde, verso 21, a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pero la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. ¿Ok? En Génesis capítulo 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era en extremo, era mucha, y que todo designio del corazón y del pensamiento del hombre era continuo, inclinado hacia el mal, era solamente el mal. Así como las aguas del diluvio cubrieron a toda esa humanidad pecaminosa de los tiempos prediluvianos, amén. Eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento el bautismo representa el fin de una vida pecaminosa, egocéntrica, haciendo mi propia voluntad, la voluntad de la carne, de los pensamientos. Y el bautismo, por tanto, marca el comienzo de una nueva vida cuando salimos emergiendo del agua. Cuando la persona es sepultada bajo las aguas, representa la muerte y sepultura. Pero cuando la persona sale de las aguas, por eso tiene que ser por inmersión. Entonces esto va a representar que esa persona se va a levantar en nueva vida, lo mismo que hizo Cristo, resucitó de entre los muertos. Amén. Momento. Gloria a Dios, que a veces se entrecorta. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes deben de ser bautizados? Una buena pregunta. ¿Quiénes deben de ser bautizados? Hablando del antiguo pacto, porque estamos todavía trabajando en el antiguo pacto. Bueno, y parte del nuevo pacto también.
Las personas que tienen que ser bautizadas son todas aquellas personas que hubieran estado en contacto con el pecado. Por ejemplo, los leprosos, las mujeres en menstruación, las mujeres después de dar a luz a sus hijos. ¿Ok? Así que todos aquellos que estuvieran en contacto con el pecado o con las cosas inmundas tenían que bautizarse. La purificación ritual del bautismo en el pueblo de Israel está ordenada para muchas personas. Por ejemplo, las mujeres, como dijimos, luego de dar a luz. Amén. Eso es en el Nuevo Testamento, aunque también se hacía en el Antiguo Pacto, en Lucas 2:22. Mujeres luego del periodo menstrual, en Levítico 18:19, porque la menstruación era algo que era considerado inmundo. ¿Ok? De hecho, en Isaías capítulo 66:4, las personas que sufrían de menstruación, las mujeres, que eso es algo normal por naturaleza, y cuando la gente quería justificar sus obras, Dios las veía como trapos de inmundicia, es decir, como las toallas higiénicas, porque es algo que la sangre derramada en ese momento representa inmundicia, es un desecho. ¿Ok? En Levítico 18:9, miren por lo que dice, 18:19, perdón, dice: no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Mira que eso aún lo confirma el versículo 18 del capítulo 20 de Levíticos, que también dice: cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. O sea que era algo que no era bien visto, pero es algo hoy día natural, ¿ya? De hecho, todo lo que la mujer tocaba, o donde se sentaba, o la cama, quedaba inmundo hasta la noche. Por eso la mujer, luego de su periodo menstrual, tenía que bautizarse, tenía que sumergirse en agua, para obviamente hacerse su aseo. ¿Quiénes más tenían que ser bautizados? Los sacerdotes levitas y los sumos sacerdotes, antes de ministrar en el tabernáculo de Moisés. Los que se contaminaron al tocar cadáveres, por ejemplo, el sacerdote que tocaba y ministraba el holocausto, el cual debe hacerse, como dijimos, por total inmersión y no por aspersión, rociar o frotar, como lo enseña o lo practica la religión tradicional católica romana. Y como dijimos, el bautismo debe ser para creyentes, no para niños, no para infantes, ya que un niño es puro. Un niño no tiene de qué arrepentirse, aunque viene arrastrando un pecado original, pero él no tiene conciencia de pecado todavía, pues aún siendo un bebé, todavía no tiene discernimiento de la ciencia del bien y del mal. Además, Jesús dijo en Mateo 19:14: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Aún la misma palabra dice en Mateo 18:3 que si alguno de vosotros no se hace como un niño, no podrá entrar al reino de los cielos. Porque un niño, mis hermanos, está en estado de inocencia, es puro, y nosotros tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, pero hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu, como explicaremos más adelante, para poder ingresar, para poder entrar y ser parte de la familia de Dios y ser inscritos allá en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Es el bautismo para niños? Definitivamente no. Definitivamente no es para niños, porque un niño es puro e inocente delante de Dios y no tiene, como dijimos, todavía conciencia de pecado. Algún día este niño va a llegar a entender y conocer acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y ahí sí tendrá que arrepentirse cuando ha pecado, porque va a tener uso de razón, va a tener conciencia. Entonces a partir de ahí sabrá discernir entre lo bueno y lo malo, lo cual para Dios es base suficiente para empezar a juzgar. ¿Ok? Un niño, cuando ya crece, a partir por ahí de los 6 años, que sabe lo que es bueno y lo que es malo, ya tiene base necesaria para ser juzgado. Adán y Eva, mis hermanos, antes de pecar, estaban en estado de inocencia. ¿Cómo andaban Adán y Eva? Andaban en traje de Adán y Eva, es decir, desnudos.
como lo dicen aquí en Colombia, en bola. No se avergonzaban, no sentían pena. Durante 500 años, Adán y su mujer andaban desnudos. Transparencia, santidad. Se conocían uno al otro, transparencia. No había conciencia del pecado. Pero ¿qué pasó cuando Satanás, el diablo, le dice: con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del huerto, pero yo te digo que del día que de él comieres, de ese fruto, el día que de él comieres serás como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Y qué pasó con la mujer? Le entró la mentira por los ojos, porque ella vio. Primero la sedujo aquí en el oído, pero ella primero vio que el fruto del árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y accedió a él y comió y le dio a su marido. Inmediatamente, hermanos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon, sintieron vergüenza. De hecho, Dios les pregunta cuando baja al huerto y dice: Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí. Y le echó la culpa a la mujer que me dice por compañera, me dio a comer de este fruto. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Pues ella. Y ella le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente fue más honesta que dijo: sí, yo lo hice. Entonces, a partir de allí, ellos cosieron higueras y se hicieron delantales o taparrabos para cubrir su desnudez. ¿Qué representa la higuera? Las justicias humanas, nuestras buenas obras, y son trapos de inmundicia si no nos hemos arrepentido, como dice Isaías 66:4. Más adelante, en el versículo 20-21, por esos lados del capítulo 3 de Génesis, dice que Dios mata animal del huerto y cose pieles para el hombre. Ahí vienen los vestidos, los trajes, y ahí Dios cubre la vergüenza y la desnudez del hombre. Y para Dios matar un animal del huerto, ¿qué tuvo que hacer? Un sacrificio. Tuvo que haber derramado sangre. Y esta es la primera parte en la Biblia donde aparece derramamiento de sangre, lo cual indica que es a través del derramamiento de sangre que nosotros somos limpios de pecado. Y eso lo hizo Jesús en la cruz. Dale palmas de alabanza al que vive. Así que, mis hermanos, un niño cuando nace y hasta cierta edad está en estado de inocencia. Así lo estuvo Adán y Eva. Pero Adán no murieron ahí. Ellos pecaron y murieron espiritualmente. ¿Ok? Murieron espiritualmente Adán y su mujer. Y ahí entró el pecado original, el pecado de transgresión, de alta traición. Pero Adán y su mujer vivieron otros 430 años. Vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente. Como está el hombre hoy día sin Cristo. Vivo, sí, va a la calle, al trabajo, cree en Dios a su manera, tiene su religión, practica sus creencias, sus dogmas, sus tradiciones, pero está muerto. Un cadáver en vida. Por eso la Biblia dice que el pecado entró a la humanidad por la desobediencia de un hombre, Adán. Y por este pecado entró la muerte. Y la muerte reinó a partir de ahí a todos los hombres, hasta el último niño que está naciendo en estos momentos. Nace bajo esa mancha de pecado. Pero por la obediencia de otro hombre llamado Jesucristo, en el segundo huerto, porque el primer huerto fue para pecar, ahí pecó el hombre. En el segundo huerto, el Getsemaní, Dios ahí estaba viendo a su hijo en obediencia postrado, derramando su sangre como sudor que caía como grandes gotas. Y Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahí lo dice, ¿verdad? Filipenses 2. Y estando en condición de siervo o de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén.
Mis hermanos, el Evangelio no es persuasión de palabras bonitas, sino que es demostración de poder. Cristo demostró tener poder sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el mal, sobre el diablo mismo, al resucitar al tercer día, entregando su vida. Él no quería ir, pero por amor a ti y a mí fue, y en obediencia murió en nuestro lugar, por amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos, mis hermanos, han malinterpretado el texto de Juan capítulo 3, versículo 5. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 3, versículo 5. Juan capítulo 3, verso 5. ¿Encontraron? Gloria a Dios. Bueno, antes de llegar al versículo 5, había una historia aquí. Jesús, el maestro celestial, y Nicodemo, el religioso, el maestro o el rabí terrenal. Nicodemo era súbdito del sacerdote, sumo sacerdote, o el Cohen Gadol, Caifás, de la secta de los fariseos. En Israel, ahí en Jerusalén, había un alboroto. Todo el mundo proclamaba que había llegado un Mesías, un rey. Y los fariseos, que nuestro rey es Herodes, y no podemos tener otro rey. Esto va a causar problemas, va a causar alboroto en el pueblo. Nicodemo, ven, tú eres de confianza, ve al pueblo, indaga quién es ese tal Jesús. Escucha qué dice, vienes y nos cuentas. Observa qué hace, vienes y nos cuentas. Entonces, cierto día, se fue Nicodemo ahí al corte, ahí al lado de Jesús. Escuchabas sus sermones, la palabra. Jesús habló acerca de 70 veces del infierno o lugares de condenación, y del cielo habló tan solamente 31 veces en los 4 evangelios. Entonces Nicodemo estaba preocupado. Bueno, ¿será que hay vida después de la muerte? ¿Qué hago yo para el día que yo me muera entrar al reino de los cielos? Ya se voy para la casa de Jesús. Terminó su servicio por la noche y llegó donde Jesús. Jesús, y Jesús abrió la puerta. Maestro, nosotros los fariseos creemos, religiosos, creemos con la mente que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, él todo lo que veía y lo que oía de Jesús, y me lo contaba. Por eso él dice, en el versículo 2, este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro, nosotros sabemos que tú has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús sabía que él era un religioso, y le apunta a lo espiritual. Le dice en el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Toda persona tiene que nacer del agua, por eso estamos aquí. Algún día estuvimos flotando en el líquido amniótico. Todo mamífero tiene que nacer del agua, y no es el bautismo, porque eso ha sido mal enseñado. El nacimiento del agua es cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Al final del mes, la madre, por contracciones naturales, rompe fuente y nace el niño. Sale el cabezoncito o la cabezoncita por ahí. Nació. Nacimiento natural, físico, biológico, mas no espiritual. Nació de nuevo. Puede ver, o sea, va a tener la oportunidad de que le prediquen, pero todavía no entra, si es que no se arrepiente. Si se arrepiente, sí podrá entrar al reino de Dios. Sigamos leyendo. Nicodemo, como era religioso, que muy diferente es ser religioso a ser espiritual, porque el religioso se rige por dogmas, doctrinas, mandamientos y tradiciones. El espiritual se rige por la palabra de Dios. Y nosotros nos regimos es por lo que la palabra dice, no por lo que el hombre dice, ni por lo que la tradición dice, sino por lo que la palabra dice. Nicodemo entonces está sorprendido cuando Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como él era un hombre natural, dice, ¿cómo así? ¿Cómo carajo yo me voy a meter en el vientre de mi mamá otra vez? O quizás tenga que ser niño después de ser viejo. Eso fue lo primero, porque Jesús le hablaba de algo espiritual, y él, como era religioso y natural, lo entendió de una forma natural, porque el hombre natural no discierne, el espiritual sí.
Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Un principal era una persona alrededor de 65 años. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, es decir, con toda seguridad te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Subraye en el versículo 3 la palabra ver, y subraye en el versículo 5 la palabra entrar. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver, porque necesitas nacer de nuevo para que algún día te prediquen y te arrepientas, y ahí sí puedas ingresar al reino de Dios, ser parte de la familia de Dios, nacer de nuevo, convertirte en un hijo de Dios. Así que el que no nace del agua, nacimiento natural, y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis hermanos, el hombre natural nace una vez y muere 2 veces. Nace cuando nace del agua, nacimiento natural, existencia física, biológica y anatómica. El día que se muera esa persona y no se arrepintió, se lo lleva el diablo. Primera muerte, infierno. Y para el final de los tiempos, para el juicio final, esa alma va a ser sacada del infierno, se le da un cuerpo de muerte y será lanzada, se juzgará ante el gran trono blanco y será lanzada al lago de fuego. Ahí es la muerte segunda. Hay 2 muertes para el hombre natural: el que nunca se arrepintió. Pero el espiritual, el que nació de nuevo, ¿cuántas veces muere? Ninguna. Fallece, porque la muerte ya no se enseñorea de nosotros. El nacido de nuevo, el hijo de Dios, el cristiano evangélico, el aleluya, el pandereta, el radical, el fanático, como le quieran llamar, el hijo de Dios nace 2 veces y no muere, fallece. Nace del agua, a cierta edad le predicaron, se arrepintió y nació del Espíritu. Amén. Se conectó con Dios en frecuencia, ya hay comunión, comunicación. Se restableció la comunión. Fue quitado de medio el pecado. Ahora puedes llamar a Dios Padre y Dios te va a llamar: tú eres mi hijo. Amén. Porque no todos son hijos de Dios, sino el que nace de nuevo, el que se arrepiente. La gente dice: es que todos somos hijos de Dios. No, hay hijos de desobediencia, Efesios capítulo 2. Y hay hijos de la ira de Dios, Efesios capítulo 2 también lo dice. Ahí están otros, son criaturas, no son hijos. Nos convertimos en hijos cuando nos arrepentimos. Amén. Y cuando hacemos de Jesús el Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces mira cómo han malinterpretado eso de Juan capítulo 3:5. Dice que el nacimiento del agua es cuando el niño se bautiza y le echan agüita ahí en la pila. Mentira del diablo. Eso no es así. No es así. Esto ellos lo atribuyen al bautismo, el nacer del agua. Pero en realidad Jesús se está refiriendo a un nacimiento primeramente natural, o sea, del agua. Y es cuando estamos en el vientre de la madre, flotando en ese líquido amniótico. Y después vienen las contracciones y nació el niño, nacimiento natural. Y el nacimiento espiritual es cuando nos arrepentimos, cuando aceptamos a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Ahí sí podemos entrar y ser parte de los hijos de Dios, de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, la iglesia católica, apostólica, melancólica, diabólica y alcohólica se ha inventado la existencia del limbo para los niños cuando se mueren. Mentira del diablo, no existe. Ni el purgatorio. Existe el purgatorio. Cuando el perro se rasca, se le cae la pulga y ahí la pulga se muere sin perro. Ese es el purgatorio. Pero el purgatorio no existe. Ella se ha inventado esta doctrina, que es mentirosa, la existencia de un lugar que no existe, el limbo, para los niños que mueren sin haber sido bautizados, conforme a los sacramentos y al dogma católico del bautismo. El limbo, según ellos, viene del origen del vocablo latino limbus, y es el sitio, según ellos, donde de acuerdo a su doctrina católica se dirigen las almas de aquellos que fallecen, de los niños que nunca se bautizaron ni hicieron parte del sacramento del bautismo. Según ellos, no la palabra de Dios, no la Biblia, el limbo es el espacio o el lugar donde se encontraban suspendidas las almas de los patriarcas de la antigüedad
y de las santidades, a la espera de la salvación de la humanidad. Mis hermanos, cuando una persona moría en el antiguo pacto, su alma, si esa persona era recta, santa, un patriarca, un rey que hizo lo recto ante Dios, su alma era llevada a un lugar, a un receptáculo que se llamaba el seno de Abraham, descrito en Lucas capítulo 16. ¿Ya? Y de ahí ha tomado la Iglesia Católica para decir que ese es el limbo. Cuando Jesús muere, baja a los infiernos, predica a los espíritus encarcelados que estaban ahí en el Hades, en el Seol. Los que creyeron en Él resucitaron, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Allá subieron, allá están. Pero cuando Jesús sube, porque es que el seno de Abraham quedaba, ya no queda, porque ya no está allí, ni existe. El seno de Abraham quedaba ahí, debajo del subsuelo de la tierra, un poco más arriba del Hades, pero en el subsuelo de la tierra. Cuando Jesús resucita y saca las almas del infierno, los que creyeron en Él y esperaban al Mesías, los justos, los que no allá siguen, Él pasó por el seno de Abraham y recogió a todos los justos. Ahí estaba Abraham consolando a todos los justos, a los reyes que hicieron lo recto y a la gente buena. Que nadie se salva por ser bueno, sino por andar en santidad y en arrepentimiento. El último que estuvo allí en el seno de Abraham fue el ladrón. Cuando Jesús le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, el espíritu del Padre, de Jesús, fue al Padre. Yo tengo potestad para entregar mi vida, pero también tengo potestad y poder para volverla a tomar. Esto lo aprendí de mi Padre. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ahí lo entregó. Pero a los 3 días el espíritu de vida del Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Su alma fue al infierno y predicó y rescató a los que estaban contenidos en el seno de Abraham. Y su cuerpo fue a la tumba a esperar resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando morimos, seamos buenos o malos, el espíritu siempre va a Dios, es la vida. Eclesiastés 12:7 dice: el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, así como el polvo vuelve a la tierra. ¿Ok? Entonces, el espíritu es lo que va al cielo, el alma va al infierno o al cielo. La decisión la tomamos ayer. El alma es cada uno de nosotros en particular. Lo que pensamos, lo que somos, lo que vemos, lo que oímos, lo que razonamos, las decisiones, el libre albedrío, las emociones, todo eso es el alma. Somos cada uno. Por eso Cristo pagó un precio alto por nuestras almas en la cruz del Calvario. Amén. Así que el limbo, según la tradición católica, es para aquellos niños que fallecen sin haber recibido el sacramento del bautismo. Eso es totalmente falso, porque un niño se muere y se va para el cielo. De los niños es el reino de los cielos. Amén. Si ese niño ya tiene 6, 7 años y es un grosero, un patán, no hace caso a los padres, ya califica para el infierno. Porque en Apocalipsis capítulo 20, 11, versículo 12 dice: y vi a las almas de los pequeños, grandes y pequeños, en pie ante Dios, y fueron abiertos los libros. Hay niños sicarios de 11, 10 años, 12 años. Hay niños de 9 años que están todo el tiempo en juegos diabólicos. ¿Será que ese niño, si se muere, se va para el cielo? No, obviamente que no. Tristemente Dios llora, Jesús llora, porque Él quiere que los niños lleguen al cielo, así como también los adultos, los grandes. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, tanto grandes como pequeños. Amén. En el ámbito de la religión católica, por lo tanto, puede hablarse del limbo de los niños o el limbo de los patriarcas. Pura carreta y mentira, porque ninguno de los dos existe. Eso inventan y añaden, ¿no? Terrible. Pero mis hermanos, en honor a la verdad, la Biblia no nombra ni el limbo ni el purgatorio, sino el seno de Abraham para los justos y patriarcas del Antiguo Testamento. Pero este lugar ya no existe. Cuando Jesús resucitó, recogió, por así decirlo, a todos los santos del Antiguo Testamento que estaban allí en el seno de Abraham. El seno de Abraham es un paraíso subterráneo. En el Antiguo Testamento, cuando los justos y siervos de Dios morían, eran llevados por los ángeles de Dios al seno de Abraham, el cual era un lugar ubicado en el subsuelo de la tierra, más arriba del Hades o infierno. Este era un receptáculo o lugar donde eran recibidos todos los justos que morían antes de la venida, muerte y resurrección de Cristo. Allí se encontraban también los profetas, los patriarcas, los reyes y los siervos de Dios del Antiguo Testamento, es decir, todos los piadosos
y los que habían caminado con Dios. Este era un paraíso subterráneo donde eran consolados los justos y aún esperaban la esperanza de Israel, el Mesías, quien finalmente al resucitar al tercer día de entre los muertos recogió de allí a todos los que estaban en el seno de Abraham para llevárselos al cielo. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la Biblia, en Lucas capítulo 16, 22, cuando dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ok? El rico fue sepultado y el Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que cuando tú y yo nos muramos, van a venir dos ángeles y nos van a llevar al cielo. Amén, gloria a Dios. Y los vas a ver. Por eso el cristiano cuando muere sonríe. Aleluya. Con esa sonrisa. Y el que muere sin Cristo muere como así, aterrado, porque está viendo el demonio, porque el demonio reclama a su hijo, es alma. Y el justo lo reclama al cielo, y el infierno reclama al injusto. Amén. Mis hermanos, la Iglesia Católica también cree en la doctrina del purgatorio, la cual es falsa y antagónica a la palabra de Dios, ya que este lugar no existe, ni existió sí fue el seno de Abraham. Ellos afirman que el purgatorio es un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, donde las almas van a purgar las penas para poder así llegar al cielo. Esta doctrina falsa fue inventada por un papa católico llamado Gregorio el Grande, más conocido como Gregorio Magno, en el año 590 al 604 después de Cristo. El purgatorio, según ellos, es el estado de los que mueren en enemistad con Dios, aunque están seguros de su salvación eterna. Necesitan aún de la purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. La Iglesia Católica también se ha lucrado con esta falsa enseñanza a través del cobro de las misas de los muertos para supuestamente, según ellos, sacarlos del purgatorio a través del dinero que sus fieles aportan para la salvación de sus difuntos. El paraíso subterráneo o seno de Abraham no es el purgatorio como dicen los católicos, ya que el seno de Abraham ya no está allí, fue trasladado al cielo, y los justos que estaban en él esperando al Mesías por más de 4500 años ahora están en el cielo. Jesucristo al resucitar se los llevó al cielo, incluyendo al mendigo Lázaro y aquel hombre en la cruz, a quien prometió diciendo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. Este es otro verdadero ejemplo y claro, el cual hace mención acerca del seno de Abraham o paraíso subterráneo. Y es cuando Jesús estaba colgado en la cruz, cuando uno de los ladrones que fue crucificado junto a él, el que a última hora se arrepintió y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, el bautismo para niños fue inventado por Juan Calvino y por Orígenes alrededor del año 1541, como dogma católico, como enseñanza de hombre. Ni el purgatorio ni el limbo existen. Existe el cielo e existe el infierno. Y si existe es porque Dios lo creó. Dios no existe, Dios es, porque nadie lo ha creado. Él es el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene ni sombra de variación, Él es eterno. A Él nadie lo ha creado, por eso Dios no existe. Dios es. Existe el perrito, existe el gatico, el árbol. Tú y yo existimos porque Dios nos creó. Pero a Dios, ¿quién lo ha creado? Nadie. Así de sencillo. Así que esta falsa doctrina del bautismo para niños la inventó Juan Calvino. Juan Calvino también es un reformador protestante que era católico y se volvió al protestantismo, y también dijo que la salvación no se pierde, que así te suicides no vas a perder la salvación porque ya estás predestinado. Mentira del diablo, aunque sí Dios nos ha predestinado. Bien, porque Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, Él lo sabe. Pero la salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. Amén. Amén. Esos son puros dogmas, mis hermanos, pura enseñanza humana. ¿Qué es un dogma? Es un punto esencial de una religión o creencia, o una doctrina, o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema.
Por ejemplo, en la Iglesia Católica un dogma es una verdad absoluta. Para nosotros la verdad absoluta es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no nos regimos por dogmas, ni por mandamientos de hombres, ni por tradiciones. Un dogma es una verdad absoluta según la Iglesia Católica. Y es una verdad absolutamente segura sobre la cual no puede explotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina. De hecho, hasta los papas son infalibles según ellos. O sea, nunca pecan, nunca cometen errores, no se equivocan. Mis hermanos, el único que no se equivoca es Cristo. Yo me equivoco, tú te equivocas, pero la palabra no se equivoca. Amén. Amén. La palabra es verdad. No es una verdad, es la verdad. ¿Ok? De hecho, en Isaías capítulo 29:13 del Antiguo Testamento, el profeta Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso también lo dijo Jesús en Mateo capítulo 15 del 8 al 9. Ahí está, en la Biblia. ¿Ok? Juan Calvino practicaba y defendía con fervor el bautismo de niños. Y hay mucho cristiano bautista en estos tiempos que está siguiendo la doctrina de Juan Calvino. No demoran en bautizar niños. Si ya dicen que la salvación no se pierde, ahora no demoran en bautizar niños, hacerle la confirmación, la primera comunión y todas esas cosas. Para refutar la mentira de los protestantes o reformadores, a veces solo hace falta leerlos con cuidado y ver cómo ellos se refutan a sí mismos. Calvino, sin saber lo que más tarde harían con sus enseñanzas, con su defensa al bautismo de niños, estaba refutando a muchas de las creencias que hoy defienden sus propios seguidores. Por alguna razón alguien dijo: ni Calvino era calvinista. Pero si hay algo que podemos rescatar de todo esto, es que es totalmente mentira lo que dicen los reformados o calvinistas de ahora, que las enseñanzas de Calvino o lo que Calvino creía era el verdadero evangelio de Jesucristo. Miremos algunos puntos de Juan Calvino, lo voy a nombrar nomás. Juan Calvino estaba convencido que el bautismo de niños era un mandamiento específico de Dios y no de hombres, según él, católico. Juan Calvino creía que el bautismo era una manera de empadronar a los hombres en el reino de Dios y que por esto convenía bautizar a los niños. Número 3. La base irrefutable del bautismo de niños para Calvino era la circuncisión judía. Son cosas muy diferentes. Sobre este supuesto, el bautismo le garantiza a los niños el perdón de pecados, pensando que la circuncisión no era para perdonar pecados, sino que era para que estuvieran bajo pacto. ¿Ok? La única sangre que perdona y limpia pecados fue la que Jesús derramó en la cruz. Para Calvino, la única diferencia entre la circuncisión y el bautismo de infantes era la manera ceremonial de llevarlas a cabo, pero en todo lo demás era lo mismo. Para Calvino, el bautismo de infantes era una entrada a la iglesia de Dios y una aceptación de tenerlo como Dios. Para Calvino, el no bautizar niños constituía en un terrible pecado. Según Calvino y su religión católica y mentirosa, la santificación la pueden heredar los hijos. Oiga, qué mentira. ¿Ah? Que un niño va a heredar ser santo. ¿Ah? No. Cada uno tiene su libre albedrío. Según él, la santificación la pueden heredar los hijos de sus padres cristianos, y siendo así, los niños deberían de recibir el bautismo como símbolo de lo que ya han recibido espiritualmente sus padres. Esto obviamente los haría automáticamente salvos, o en el último caso se estaría demostrando que los niños ya son salvos porque sus padres lo son. Qué mentira del diablo. Yo no entiendo cómo hay gente que cree estas marranadas. Terrible. La salvación es personal, mis hermanos. Tú como madre, como padre, sí, intercede, dobla rodilla y ora por tu hijo, por tu hija.
Y como madre, las madres son leonas y tienen autoridad de arrebatarle los hijos al diablo de sus garras, gemiendo, intercediendo, ayunando. Gloria al Señor. Amén. Que sigan tu ejemplo, que imiten, que tú imites a Cristo, pero que ellos imiten a ti, que sus ojitos, como dice la canción, puedan ver, porque yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Linda, ¿verdad la canción? Porque Él quiere ser como tú, porque yo quiero ser como tú, como Él quiere ser como yo. Ay, qué lindo, hermoso. Entonces tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, pero cada uno dará cuenta de sí, de su salvación. Es mentira del diablo, esos calvinistas y reformadores. Según Calvino, Dios premia con la salvación y la santificación de su descendencia al hombre que sea fiel bautizando a sus hijos. Con esto Dios, o sea, obras, absurdo también. Con esto Dios anima al hombre a que sea más fiel todavía. En todo caso, le ofrezca una consagración condicional. Para Calvino, la promesa de Dios no es suficiente para asegurar la salvación de nuestros hijos, sino que estos tienen que ser bautizados para ello. Tremendo. O sea que, según Calvino, Hechos 16:31 no sirve. Según Calvino, lo que dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, tampoco sirve. Y lo que dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. No, hay que ayudarle a Dios. Hay que bautizar al niño para que sea salvo. Terrible. 10. Para Calvino, el gran fruto del bautismo en los niños es no solo la salvación de sus almas, sino una vida consagrada al servicio de Dios en la tierra. Y por último, para Calvino, no bautizar a nuestros niños es exponerse al juicio y al castigo de Dios, según sus creencias dogmáticas. Mis hermanos, Calvino nunca, jamás dejó sus creencias y prácticas profundamente católicas. Él era y fue siempre un religioso más, un reformador francés. Él nunca dejó de creer sus creencias profundamente católicas. Creía en los sacramentos, creía en la práctica del bautismo por aspersión, creía en los escritos de los padres y filósofos católicos constantemente citados. Se oponía, y perseguía a los anabaptistas, o sea, los que no están de acuerdo en el bautismo para niños, nosotros. Calvino mismo ha traído y ha tirado abajo las denominadas doctrinas de la gracia, porque a él le debemos esa doctrina, salvos por siempre salvos. Él es el que ha traído toda esa marihuana de que la salvación no se pierde. Salvos por siempre salvos. Yo acepté a Cristo, salvo por siempre salvo. Así peque, sea idólatra, así tengo una pata en el mundo, una pata en la iglesia, yo no me pierdo porque ya Dios lo hizo todo por mí. Perdono mis pecados presentes, pasados y futuros, salvo por siempre salvo. Lo mismo que la serpiente predicó en el huerto de la mujer: no morirás, no perderás la salvación. La misma marihuana. No se puede llamar el verdadero evangelio a doctrinas sostenidas por Calvino y los reformadores. Los cristianos sinceros debemos tener cuidado de identificarnos con esta corriente católica protestante. Nuestra iglesia bíblica, porque nosotros nos basamos en la Biblia, ni en ninguna tradición ni dogma, nuestra iglesia bíblica, cristiana evangélica, no evangeloca, sino evangélica, no nació de la reforma, óigase bien, nació en el día del Shavuot, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia como promesa. Amén. Como Jesús lo prometió. Aleluya. Así nació la iglesia de Cristo en Pentecostés. Y así como nació y surgió de la nada, así desaparecerá y pronto nos iremos en los aires. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a avanzar ya para proceder a la presentación de la bebé. Ya está cansada, ya, presénteme. Mis hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya para entrar ya
la presentación de la bebé. Y vamos a dar sustento bíblico para esto. Esto va a quedar grabado para que los padres también tengan su recuerdo de la enseñanza y del video de la presentación de su bebé. Amén. Para que se lo muestren a la familia también. ¿Ok? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, la Biblia nos enseña que en aquellos tiempos se bautizaban hombres y mujeres. Ya lo leímos en Hechos capítulo 8, 12. Vuelvo a leerlo, quiero que esto quede claro. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban niños y niñas. ¿Nadie está leyendo la Biblia? Eso, hombres y mujeres. Nunca dice niños ni niñas. ¿Quiénes se bautizaban? Hombres y mujeres. ¿A qué edad se bautizó Jesús? A los 33 años. No, a los 30 años. Digo, a los 30 años. Murió a los 33. Una preparación de 30 años de su ministerio para un ministerio tan corto de 3 años y medio. 3 años y medio. Juan el Bautista se preparó durante 30 años, más 6 meses, más para un ministerio tan corto de 6 meses. Tremendo. En aquellos tiempos se bautizaban hombres y mujeres. La Biblia nunca dice niños. Un niño no sabe en qué creer. No puede decir yo me arrepiento, voy a recibir a Jesús. Mía, recibe a Cristo. Ella no sabe todavía. Pero ella algún día va a entender, va a tener uso de voluntad, va a tener conciencia y libre albedrío para hacerlo. Ahí sí, tiene que bautizarse. Por obediencia, por mandato, por sumisión a la palabra. De hecho, mis hermanos, como dijimos, el bautizar niños es un dogma católico y no cristiano. Y es por tanto antibíblico, ya que en ninguna parte de las Escrituras encontramos que se bauticen niños. En ninguna parte. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo menos. De hecho, las Sagradas Escrituras mismas nos enseñan que los que recibían la palabra, es decir, los creyentes que podían creer después de un discurso de quién era Jesús, eran ellos los que debían de ser bautizados y no los niños. Veamos algunos versículos al respecto que confirman esto. Hechos 2, 37, 38. Aquí está Pedro predicando a los judíos. Puede que haya niños, sí, pero los que recibieron la palabra, los que oyeron, fueron los adultos. ¿Qué haremos? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Más adelante en el versículo 41 de Hechos 2, miren, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Un niño no puede recibir la palabra todavía. El adulto sí. Él ya puede recibir la palabra. Él ya entiende. ¿Cuántos años tienes? 11. Ya sabe quién es Dios. Ya sabe lo bueno y malo. Él ya sabe cuando le desobedece al papá, cuando hace algo malo por ahí escondidas y dice: nadie me vio, pero no sabe que Dios está mirando desde el cielo. ¿Sí o no? Él ya sabe, ya tiene su voluntad de conciencia. 11, 12 años ya puede bautizarse. Aunque si pasa más tiempito, pues mejor. Pero ya 11 años. Si quiere lo puedo hacer. Aunque yo recomiendo dejar pasar más tiempo. Por en 15 o más allá. Lo importante es creer que Jesús es el Señor. Otro versículo, Hechos 9:17. Terminamos de leer Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿quiénes? Los grandes, los adultos, en la doctrina, las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión unos con otros, no en los juegos, dice, en la comunión, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Hechos 9:17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías y me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Ves? Primero recibió a Cristo, luego ¿qué? Fue bautizado. Tuvo un encuentro precioso con Dios. Hechos 8:12, ya lo dijimos, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 16:31-33, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, los adultos. Mis hermanos, los niños tienen que presentarse, no se bautizan. En la antigua tradición judía y hasta los días de hoy, los niños de los creyentes se llevan al templo para ser presentados, para ser bendecidos, para ser consagrados y presentados ante el altar a Dios. Amén. Así se hace. Sí, ¿Por qué lo dice? Así lo dice la Biblia. lo dice la Biblia. La Biblia lo dice así, la Biblia lo manda. La religión manda a bautizar niños, pero la Biblia manda a bautizar creyentes. Lucas 2:21-22. Lucas 2:21-22. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Circuncidar, o sea, prepucio abajo, que va a estar bajo pacto, hay derramamiento de sangre. Porque todo judío que abre matriz a los 8 días hay que circuncidarlo, que fue lo que Dios ordenó a Abraham. Para Isaac la mitad, y para Israel y para Isaac hacia abajo, y por ahí Jacob y todo Israel. ¿Ok? Pero los musulmanes hasta la mitad, lo cual indica que ellos no iban a poseer la tierra por largo tiempo. Los judíos, los hebreos sí, porque son los dueños de la tierra. Eso significa la circuncisión completa, están bajo pacto. Entonces, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, a Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, o sea que la mujer tuvo que bautizarse, María, y ahí sí ir al templo. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarle al Señor. Si a Jesús lo presentaron, que vino como Mesías, ¿por qué no nuestros hijos? Hay que presentarlos, hay que consagrarlos. Lucas 18:15. Traían a él, a Jesús, así como Carlos y Heidi han traído a mí, aquí a la casa, Jesús. Yo solamente soy el vaso, el instrumento, pero aquí está Jesús. Amén. Y ustedes han traído a su hijo, su hijita, para presentársela a Jesús, Amén. para consagrársela a Jesús. Amén. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Y Jesús dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, 13, 15. Y terminamos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, es decir, los bendijo. Cuando se presentan los niños se rompe toda maldición, toda enfermedad. ¿Qué es que van a hacerle ojo a mi hijo? Mentiras del diablo. Ese niño se queda consagrado para Dios, Aleluya. sellado con la sangre de Gloria a Cristo. Dios. Gloria a Dios. Ya está apartado para que el día que se le presente el Evangelio pueda aceptar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino con esto. Vamos a Primero de Samuel, no, porque no es epístola ni es carta, el libro, Primero de Samuel, capítulo 1.
Este es el nacimiento, mis hermanos, del profeta Samuel. Es el nacimiento del profeta Samuel. Leámoslo desde el 12. Desde el 11. Ella que iba a consagrar a su hijo para ser instrumento de Dios, para servir en el templo de Dios. Una mujer virtuosa. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este es el profeta Samuel, el que ungió al rey David. Un hombre que sirvió a Dios desde niño, desde su niñez, servía en el templo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, así como tú, que lo oras largamente, Elí estaba observando la boca de ella. ¿Quién era Elí? El profeta Elí. Pero Ana, o sea, la mamá de Samuel, hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha, por ebria. Entonces le dijo el sacerdote Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis cónyuges y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí el sacerdote respondió y dijo, ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a la casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, el papá de Samuel, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel. Por tanto lo pedí a Jehová. Pongan la atención desde aquí. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y se quedare allí para siempre. Mis hermanos, la Biblia dice en Proverbios, capítulo, 22:6. Sí. Busquémoslo un momentico. Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en el camino del Señor, que cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, Proverbios 22:6. Instruye, oiga Carlos, oiga Heidi, instruye a Mía en el camino del Señor, que cuando ella fuere vieja no se va a apartar de él. ¿Ok? Hay que instruirles, hay que traerlos a la iglesia, hay que hablarle la palabra desde pequeños, porque ellos en su espíritu entienden. ¿Ok? Y el Salmo capítulo 127. No me vayan a aportar lo de Samuel. Salmo 127, 3-5. Miren lo que son los hijos. Son herencia de Jehová.
¿Salmo qué? 127, 5. Desde el 3. Salmo 127, 3 al 5 es que es la cuestión. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. O sea que los hijos son bendición. Pero hay que presentarlos. Porque hasta cierto tiempo son prestados. Ya ellos querrán irse de la casa a hacer su vida. Pero entre tanto estemos con ellos, seamos ejemplo de consagración, de santidad, para que ellos imiten los pasos. Amén. Verso 22 de 1 Samuel capítulo 1. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré al templo, obviamente, hasta que el niño sea destetado, o hasta que, en este caso, Heidi cumplió la dieta, aunque es algo diferente, pero puede aplicar también, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, al sacerdote, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vamos a presentar a la niña. Vengan los padres. Gloria al nombre de Jesús. Mónica, por favor, esposa, ven acá. Gloria a Dios. Carlos, un hombre fiel, su esposa, Heidi. Gloria a Dios. La aceitera, por favor. Vas a presentarla a la niña, la vas a levantar aquí en el altar. Aquí ustedes dos, hasta aquí y toca. Recibe tú la niña. Allí, cárgala. Y tú como padre la vas a presentar, ambos la van a presentar. Colócala en alto. Gloria al Dios de la gloria. Padre eterno, venimos ante ti en esta hora de la mañana, Señor. Sé que tú estás aquí y en obediencia, pese a todo obstáculo que ha habido, Señor, pese a toda oposición, Señor, Carlos y su esposa han decidido obedecer tu mandato, Señor, de presentar a mí, a Gisela Zamudio, delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a esta niña, Señor. La presentamos delante de ti en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta niña es consagrada para Jehová, Señor. De hecho, desde el vientre de su madre ya ha sido entregada. Pero hoy la traemos aquí, Señor. Sus padres la han traído para que sea presentada delante de ti, Señor. Yo te pido que bendigas a Gisela, Señor. A mí, a Gisela. Rompe toda cadena, toda atadura, toda maldición, toda enfermedad. Quebranta todo yugo del diablo, todo plan, toda estrategia del diablo, toda artimaña, toda maquinación del enemigo levantada en contra de esta niña. No tiene fuerza, ni poder, ni autoridad. La consagramos para ti, la bendecimos en todo su ser
en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor. Guárdala de todo mal. Bendice sus pasos, Señor, cuando vaya a empezar a andar. Bendice sus manitos, Señor, su mente consciente, inconsciente, subconsciente. Bendice su boquita, sus oídos para escuchar tu voz y todo, Señor. En todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La presentamos delante de ti, tal cual como hicieron con Samuel, tal cual como hicieron con Jesucristo. En el nombre de Jesús, consagramos a Mía para ti, Señor. Y yo te pido que des sabiduría a sus padres, Señor. Dale sabiduría a sus padres, Señor, para que puedan, en el nombre de Jesús de Nazaret, guiar por el buen camino a esta niña, Señor, y a los que vengan después de ella, Señor. Yo te pido, Padre, que tú des sabiduría a este hombre como sacerdote de su casa, que nunca se aparte, que pueda enseñarle tu palabra, y como dice la Escritura, instruye, Carlos, al niño en el camino del Señor. Instruye a mi Gisela en el camino del Señor, que cuando fuere vieja no se apartará de él. En el nombre poderoso y majestuoso de Jesús. Dale sabiduría, dale espíritu de intercesión y oración a Heidi, Señor, para que como leona interceda, tenga el poder y la autoridad de gemir, de interceder por sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias. Vamos a orar, vamos a dar por finalizar el servicio. Ya vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hora, Señor. Gracias por tu amor infinito, por tu fidelidad. Gracias por esta palabra, Señor, que de una u otra forma aprendemos de ti cada día algo nuevo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí, nos ha enseñado, nos ha redarguido, nos ha instruido. Y te damos gracias porque así tú nos preparas para toda buena obra, Señor, para poder predicar con autoridad, con base bíblica, fundamento, Señor, escriturario, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a los que aún han seguido la transmisión en vivo y en directo. Bendícelos grande y poderosamente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, Señor. Seas tú bendiciendo nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos esta semana. Oramos por la economía de la iglesia, por las finanzas, para que seas tú añadiendo conforme a tu propósito, Señor. Y para que seas aún tú, Señor, haciendo que esta obra crezca, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre majestuoso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios.